Mi amiga negó con la cabeza y soltó: «Perdón, es mi Tourette», justo después de insultar feo a mi esposo. Kelsey, mi amiga, nos contó que tenía síndrome de Tourette hace como 6 meses. Según ella, la diagnosticaron después de años de tener explosiones repentinas, y por fin se sentía lista para hablar del tema. Todo nuestro grupo le dio su apoyo. Nos pusimos a leer sobre el Tourette para entenderla mejor, y le prometimos que nunca la íbamos a juzgar por algo que no podía controlar. Incluso le dijimos que, si algún extraño le hacía pasar un mal momento, ahí estaríamos para respaldarla. Éramos muy buenos amigos. O bueno, creíamos que estábamos siendo buenos amigos con alguien que nos veía la cara y nos mentía. La primera vez que algo me sonó raro fue en un brunch 3 semanas después de que nos contó. Kelsey estaba platicando sobre una compañera de trabajo y de repente le soltó que era una vaca gorda. Se tapó la boca enseguida, pidió perdón y dijo que era el Tourette. Todos en la mesa le creímos y asentimos como si nada. Total, la compañera ni estaba ahí, pero me acordé que Kelsey llevaba meses quejándose de esa persona desde antes de que le diagnosticaran nada. En privado le había dicho floja, fastidiosa e incompetente. Ahora, de pronto, los comentarios eran peores, pero los justificaba con una enfermedad. No quise darle mucha importancia porque tampoco quería ser de esas personas que ponen en duda una discapacidad. La segunda vez fue en mi cena de cumpleaños. Mi esposo Terrell llegó por mí al final y conoció a Kelsey por primera vez. Ella le dio la mano, luego movió la cabeza y le soltó un insulto racista. Nos quedamos todos en silencio. La cara de Terrell cambió por completo. Kelsey se disculpó rápido, explicó lo del Tourette y dijo que le daba muchísima pena y que no podía controlar esas cosas. Las demás amigas brincaron para explicar que Kelsey tenía una condición y que no había sido con mala intención. Terrell me volteó a ver, y en su mirada supe que no le creyó nada. De regreso a casa me preguntó si alguna vez había escuchado a Kelsey decir cosas así antes de su diagnóstico. Lo pensé bien y me di cuenta que no, y él solo dijo que qué conveniente. Yo le contesté que no quería andar acusando a mi amiga de fingir. Él me dijo que no estaba acusando a nadie, pero tampoco iba a sentarse otra vez en una mesa con alguien que le dijera esas cosas, sin importar la excusa, y lo entendí perfecto. En los meses siguientes, los episodios de Kelsey se pusieron más feos y directos. En la fiesta de ascenso de Diana le dijo tonta. En la cena de aniversario de Becca le soltó que su novio era feo. Y en una comida compartida, donde Mira se lució cocinando todo el día, anunció que la comida sabía horrible. Cada vez hacía el mismo show. Movía la cabeza, pedía disculpas y culpaba al Tourette. Y cada vez, nuestras amigas la consolaban y le decían que no era su culpa. Y siempre, el insulto era algo que ya había dicho antes en privado. Empecé a fijarme y a contar mentalmente. Meses antes, Kelsey me había dicho que pensaba que ascendieron a Diana por cómo se veía, no por su talento. Ya había mencionado que el novio de Becca no era suficiente para ella, y se había quejado de que Mira cocinaba de más. Ahora, todas esas cosas salían como si fueran tics. Me puse a investigar sobre el síndrome de Tourette. Descubrí que la coprolalia, eso de decir groserías sin querer, y que la gente asocia con el Tourette, en realidad solo le pasa al 10% de los que lo tienen. Leí que los tics suelen ser repetitivos y parecidos, no insultos hechos a la medida de cada situación. También que los tics aparecen al azar, no justo cuando Kelsey quería decirle algo feo a alguien. Además, noté que los ataques de Kelsey solo pasaban en inglés. Cuando fuimos a un restaurante japonés y el mesero no hablaba inglés, su Tourette, curiosamente, no apareció. Y cuando conoció a la abuela de mi esposo, que solo habla español, tampoco pasó nada. O sea, solo le salía el Tourette cuando todos la podíamos entender. Decidí poner a prueba mi teoría y la invité a comer, solo ella y yo. Le dije que quería su opinión sincera sobre algo. Le comenté que estaba pensando en operarme la nariz porque nunca me había gustado. La verdad no era cierto. Solo quería ver qué hacía. Kelsey me vio con ternura y me dijo que yo era hermosa tal como soy y que no tenía que cambiar nada. Ni un tic, ni un insulto, nada. Después le dije que estaba considerando dejar mi trabajo para dedicarme a ser artista, aunque ni siquiera sé dibujar. Otra vez, fue súper comprensiva y me echó porras. Nada de Tourette. Toda la comida le fui dando oportunidades para insultarme y nunca pasó nada. Al parecer, su condición solo aparecía cuando había público. Llegué a casa y le conté a Terrell lo que había pasado. Él me dijo que siempre lo supo, pero que no dijo nada porque era mi amiga. Le respondí que ya no era mi amiga, que alguien que finge una discapacidad para lastimar y salir impune no es alguien que yo quiera cerca. La semana siguiente tuvimos reunión en casa de Diana. Llegué 40 minutos antes porque no soportaba estar en mi casa. Terrell nos llevó y durante el camino me miraba como buscando la manera de tranquilizarme, pero sin saber qué decir. No podía dejar de temblar de las manos. Me las secaba en los jeans, pero se me volvían a sudar. El edificio de Diana estaba igual, con su fachada de ladrillo y las jardineras bajo las ventanas. Subimos al 3er piso y toqué la puerta, aunque casi me arrepiento. Diana abrió con su sonrisa de siempre y me abrazó. Olía a ese perfume de vainilla que siempre usa, y su depa tenía ese ambiente cálido, con luz suave y cojines por todos lados. Saludó a Terrell y se notaba que le daba gusto verlo, aunque solo lo había visto 2 veces. No tenía idea de lo que yo iba a hacer. Nadie la tenía. Solo Terrell y yo. Poco a poco fue llegando la gente en los siguientes 20 minutos.
Becca llegó primero con una botella de vino y se puso a platicar con Diana sobre un problema de trabajo. Después llegó Mira con un recipiente lleno de galletas recién horneadas. Luego apareció Portia, con esa risa escandalosa que llena cualquier cuarto. Al final entró Kelsey, como si hubiera planeado llegar hasta el último. Traía una chamarra roja brillante y botas nuevas, y se encargó de que todos nos fijáramos en eso. Fue saludando y echando flores a todas. Le dijo a Diana que su corte de pelo se le veía increíble, a Becca que sus aretes estaban padrísimos, y hasta tocó el brazo de Mira para decirle algo que la hizo sonreír. Yo vi toda la escena, ya sabiendo perfectamente que era en realidad un show. Era un acto súper calculado para que todos la adoraran y se sintieran especiales. Sentí un hoyo en el estómago mientras la miraba moverse por la sala. Terrell estaba junto a mí con su cerveza y su mano rozó la mía un segundo, como para recordarme que él estaba ahí y que no era la única que veía detrás de su fachada. Nos fuimos todos a la sala de Diana y nos acomodamos en nuestros lugares de siempre. Diana había puesto papitas y dip en la mesa de en medio. Alguien puso música bajito. Al principio la plática fluyó fácil, todos contándonos cómo nos había ido en la semana. Becca platicó que a su novio lo podían ascender en el trabajo. Mira se quejó de que su casero le subió la renta y Portia contó una historia divertida sobre el drama de la boda de su hermana. Después Kelsey empezó con una historia larguísima sobre el gato de su vecina, que tenía la costumbre de meterse a su departamento. Lo contó tan chistoso, con todos los detalles de encontrar al gato en su closet y hasta arriba del refri. Todos se rieron. Hasta Diana tenía lágrimas de la risa. Kelsey era feliz siendo el centro de atención, la que hacía reír a todos, la divertida. Yo no me reí, solo la observé. Terrell se sentó en el brazo de mi sillón con su cerveza y traía esa misma cara que la noche de mi cumpleaños. Esa mirada de, puedo ver perfectamente lo que hace y no entiendo cómo los demás caen. Poco a poco se fueron apagando las risas y se hizo una pausa natural, todos tomando su bebida o agarrando papitas. Yo sentía el corazón a mil, casi seguro que se me notaba. Sabía que si no lo decía en ese momento, ya no iba a poder. Respiré hondo, sentí el aire llenarme y hablé. Les dije que tenía que hablar con todos de algo importante. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. El cuarto se quedó calladísimo. Todas las miradas se fueron directo a mí. Becca bajó su copa. Mira se quedó a la mitad de agarrar una galleta. La sonrisa de Diana se borró y ahora se veía preocupada. Portia levantó las cejas y Kelsey. Pude ver cómo todo su cuerpo cambiaba. Los hombros se le pusieron tensos. La sonrisa se le congeló y los ojos, así, bien filosos, como si supiera que venía algo malo. Ella ya sabía, como si algo en su instinto le dijera que yo iba a hablar de ella antes de que dijera cualquier otra cosa. Empecé a explicarles todo, tranquila. Les conté que llevaba meses fijándome en sus tics. Señalé que cada insulto coincidía justo con cosas que antes me había dicho aparte. Cómo se quejó de que el ascenso de Diana no era merecido y luego, por el Tourette, la llamó tonta. Cómo dijo que el novio de Becca no era atractivo y su supuesto tic lo llamó feo. Cómo antes criticó la comida de Mira y después soltó que sabía horrible. Les fui diciendo todo, sin levantar la voz, solo los hechos. Después mencioné lo del idioma, que sus tics solo le daban en inglés, que fuimos al restaurante japonés y frente al mesero, que casi no hablaba inglés, estuvo callada todo el tiempo, que cuando conoció a la abuela de Terrell, que solo habla español, ni un solo tic. Les conté también lo del almuerzo de la semana pasada, que le di 1000 oportunidades de insultarme estando solas. Le dije que quería operarme la nariz y me apoyó, que quería dejar mi trabajo para ser artista aunque ni sé dibujar y ella me animó. Ni un solo tic, ni un solo accidente, nada, porque no había público para su show. La cara de Kelsey se puso blanca, como si se le hubiera ido toda la sangre, y de repente bien roja, con las mejillas ardidas. Se paró de golpe y su voz sonó aguda y temblorosa. Dijo que yo era una cruel, que no podía creer que atacara a alguien con una discapacidad así. Se volvió hacia todos, pidiendo apoyo, preguntando cómo podía acusarla de algo tan feo después de haber confiado en nosotros sobre algo tan personal. Empezó a hablar más fuerte, ya alterada, diciendo que justo por eso la gente con Tourette no habla de su condición, porque personas como yo las hacían sentir que tenían que demostrar que están enfermas. Diana habló bajito desde el sillón. Dijo que ella también había pensado en esas cosas, que después de la fiesta de su ascenso, cuando Kelsey la llamó tonta, sí se sintió muy mal porque le pareció dirigido y específico. Becca asintió, admitiendo que lo que dijo sobre su novio también le había dolido y que no era cualquier insulto, sino justo lo que más le pegaba. Vi cómo el pánico de Kelsey crecía, buscando quién la defendiera, pero nadie decía nada. Mira se inclinó hacia adelante y contó que después de la comida en su casa investigó sobre el Tourette y que los tics son movimientos o sonidos repetitivos, no frases completas hechas justo para lastimar. Brandon también se acomodó en su lugar y dijo que su primo tenía Tourette, pero que no se parecía en nada a lo de Kelsey. Lo de su primo eran tics motores, como mover el hombro o hacer ruidos con la lengua, no insultos distintos según la persona. El ambiente cambió, lo sentí. Más de uno empezó a verla diferente. Kelsey cambió de táctica rápido. Se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a llorar. Dijo que en su caso el Tourette era distinto, que su doctora le había dicho que la coprolalia podía manifestarse como frases específicas, según el contexto. Habló con voz bajita, lastimada,
diciendo que no podía creer que dudáramos de ella cuando ya bastante difícil era vivir con eso. Se secó las lágrimas, temblando como si se estuviera aguantando el llanto. Terrell habló por primera vez desde que llegamos, con voz tranquila pero firme. Dijo que no iba a quedarse callado mientras alguien inventaba una discapacidad para insultar a los demás. La miró directo y le dijo que desde mi cumpleaños ya sabía que mentía, que llevaba meses esperando que los demás se dieran cuenta, que una cosa era apoyar a un amigo y otra muy diferente dejar que te maltraten. Portia no había dicho nada en todo ese rato. Se quedó sentada en la orilla del sillón de Diana, con los brazos cruzados. De pronto, se inclinó hacia adelante y miró fijamente a Kelsey. ¿Por qué nunca te dan tics cuando hablas español o japonés en los restaurantes?, preguntó, y la pregunta se quedó flotando, mientras todos volteábamos a ver a Kelsey. Ella abrió y cerró la boca, como buscando qué decir. Balbuceó algo sobre cómo el Tourette funcionaba distinto según el idioma. Dijo que su doctora le había explicado que su cerebro procesaba el inglés de otra manera, por eso solo tenía tics en su idioma natal. Incluso Mira, que era la que más la había defendido, puso cara de no entender nada con esa explicación. Brandon negó con la cabeza y dijo, lento, que eso no tenía ningún sentido médico. La cara de Kelsey se puso roja y ella insistió en que era verdad, que todos estaban distorsionando lo que decía y haciéndola quedar como una mentirosa. Pero se le quebró la voz al decirlo, y yo pude ver cómo toda su credibilidad se desmoronaba ahí mismo, frente a nosotros. Nadie ya la veía con compasión, ni se apresuró a defenderla. El ambiente en la sala cambió por completo. Diana se levantó, temblando toda, y su voz sonó áspera cuando le dijo a Kelsey que se fuera de su departamento. Le reclamó que la había defendido por meses, lidiando con los del trabajo cuando se enteraron de aquel comentario tan tonto. Le confesó lo apenada que se sentía cada vez que tenía que explicar que su amiga tenía una condición y no podía controlar lo que decía. Dijo que había perdido el sueño pensando si la gente realmente creía que era incompetente. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo que ya estaba harta de sentirse manipulada. Kelsey empezó a protestar, pero Diana la interrumpió y le señaló la puerta. Le dijo que quería que se fuera de su casa en ese mismo momento. La cara de Kelsey se le descompuso y empezó a llorar. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Lloraba reclamando que todos estábamos en su contra y que no era justo. Decía que no podía creer que sus amigos la trataran así cuando estaba pasando por una discapacidad. Buscó con la mirada a alguien que la defendiera o la consolara, pero Becca solo volteó para otro lado. Mira seguía viendo sus manos. Brandon abrazó a Diana y Terrell ni siquiera cambió la expresión. Nadie hizo nada por ayudarla. Se hizo un silencio incómodo, y los sollozos de Kelsey solo se escuchaban más fuerte y dramáticos. Cuando por fin notó que nadie iba a ceder, agarró su bolso de la mesa de centro y se levantó tan de golpe que tiró su copa de vino. El vino tinto manchó la alfombra blanca de Diana, pero ni siquiera volteó a ver. Nos gritó que éramos unas personas horribles y que nos íbamos a arrepentir de esto. Luego se fue directo a la puerta, la abrió de un jalón y la azotó, tan fuerte que hasta los marcos de las fotos en la pared vibraron y uno de plano se cayó. Todos escuchamos sus pasos retumbando en el pasillo. Por un rato, nadie dijo ni una sola palabra. El vino seguía extendiéndose en la alfombra, haciendo una mancha oscura. El celular de alguien vibró, pero nadie lo revisó. Mira se soltó llorando, diciendo que debió haberse dado cuenta antes, repitiendo una y otra vez que fue demasiado ingenua por no haber dudado antes. Becca cruzó el cuarto y la abrazó por los hombros, todavía en shock, como si no pudiera asimilar lo que acababa de pasar. Diana se dejó caer otra vez en el sillón y se tapó la cara con las manos, mientras Brandon se sentaba junto a ella y le frotaba la espalda. Terrell me apretó la mano, y ahí me di cuenta de que yo llevaba rato aguantando la respiración. Al final nos quedamos horas ahí, en el departamento de Diana. Brandon pidió pizza porque nadie tenía ganas de cocinar y necesitábamos hacer algo normal. Nos pusimos a platicar de todo. Diana volvió a sacar el tema de la fiesta de su ascenso, lo específico que había sido ese insulto. Dijo que Kelsey sabía exactamente dónde le dolía, porque ya antes le había contado de sus inseguridades sobre que la tomaran en serio en el trabajo. Becca admitió que Kelsey ya le había hecho comentarios sobre que podía conseguirse a alguien mejor que su novio, y ahora esos tics habían salido justo cuando más daño podían hacer. Mira contó que el día de la comida de traje estuvo cocinando todo el día para impresionar, y que el comentario de la basura le quitó las ganas de volver a cocinar para el grupo. Recorrimos cada incidente, uno tras otro, y ahora el patrón era clarísimo. Cada tic había sido perfectamente calculado para lastimar usando información que Kelsey había escuchado como amiga de confianza. Portia admitió que le daba náusea ver lo planeado que había sido todo. Brandon señaló cómo Kelsey usó nuestros propios valores en nuestra contra. Sabía que queríamos ser amigos comprensivos, que creemos en las discapacidades, y se aprovechó de eso. Cuando llegó la pizza la comimos en silencio, cada quien procesando el asunto como podía. El departamento de Diana ya se sentía diferente, más chico de alguna manera, pero también más sincero. Nos quedamos hasta casi la medianoche, sin ganas de irnos y enfrentar la realidad de lo que habíamos perdido como grupo. Pero ya cuando nos despedimos sentí que algo sí había cambiado. Todos habíamos estado cargando con el peso de defender a Kelsey, explicar su comportamiento y controlar las reacciones de los demás cada vez que hacía un berrinche. Ahora ese peso ya no estaba, y aunque me sentía más ligero,
también me daba tristeza. Los días siguientes, mi celular no paró de sonar con mensajes del grupo. El miércoles por la mañana, Diana mandó un mensaje largo, diciendo que por fin sentía que podía respirar sin estar tensa por el próximo insulto. Contó cuánta energía había gastado defendiendo a Kelsey ante sus compañeros del trabajo, y lo liberador que era dejar de hacerlo. Me agradeció por decir lo que ella pensaba, pero no se atrevía a admitir por culpa. Becca me escribió para contarme que le dijo a su novio lo que pasó, y él se sintió aliviado, porque en realidad ya no quería volver a ver a Kelsey después de aquel comentario tan feo. Mira mandó un audio contando que se puso a investigar sobre trastornos facticios y que eso le estaba ayudando a entender todo. Portia me llamó el jueves por la noche y hablamos casi una hora. Me confesó que llevaba semanas sospechando, pero siempre se detenía porque sentía culpa de cuestionar una discapacidad. Me agradeció que yo sí tuve el valor de decir lo que todos pensaban. Platicamos de cómo Kelsey usó el lenguaje de la justicia social para manipularnos, aprovechando nuestro deseo de ser solidarios e incluyentes como un escudo para su crueldad. Y el viernes por la tarde, Kelsey mandó un mensaje grupal a todos. Dijo que le debíamos una disculpa y que estaba viendo con su abogada el tema de la difamación. Según ella, habíamos afectado su reputación difundiendo mentiras sobre su condición de salud. El mensaje era larguísimo y estaba lleno de términos legales sobre calumnias y daño emocional. Me quedé viendo el celular, esperando a ver si alguien decía algo. Nadie contestó. El chat del grupo se quedó en completo silencio. 3 horas después, Kelsey mandó otro mensaje, mucho más corto y claramente molesta. Nos llamó personas horribles y nos reclamó por haberla dejado sola justo cuando más necesitaba apoyo. Dijo que los verdaderos amigos la habrían respaldado en vez de creer chismes y teorías locas. Nos dijo que esperaba que todos estuviéramos muy tranquilos con nosotros mismos por haber acosado a alguien con discapacidad. Aún así, nadie dijo ni una palabra. Yo veía cómo iban llegando los vistos mientras todos leían los mensajes, pero el chat seguía igual de callado. Ese silencio, la verdad, decía mucho más que cualquier respuesta. El sábado en la mañana, Portia me marcó en privado. Habló bajito cuando confesó que ya sospechaba desde hacía semanas, incluso antes de que todo explotara. Me contó que cada vez que Kelsey tenía un tic, notaba detalles que no le cuadraban. La manera en que Kelsey veía a todos antes de hacer uno de sus estallidos, como si checara quién la estaba mirando, cómo siempre le daban los tics en el momento más dramático posible, y cómo jamás la interrumpían a media frase. Siempre llegaban justo en las pausas naturales de la conversación. Portia dijo que se había sentido súper culpable por dudar de una discapacidad, así que se hizo la desentendida. Me agradeció que yo hubiera confiado en lo que sentía y que hubiera hablado, aunque eso implicara meterme en problemas con el grupo. Terminamos platicando más de 1 hora sobre cómo Kelsey nos había manipulado a todos. Portia dijo que Kelsey fue muy lista. Usaba palabras sobre discriminación y derechos de personas con discapacidad para hacernos sentir miedo de cuestionarla. Si alguien dudaba, ella lo volteaba como si fuéramos malas personas que no apoyaban a sus amigos con discapacidad. La manipulación había sido leve pero efectiva, y todos caímos porque queríamos hacer lo correcto. El domingo en la tarde, me sonó el teléfono de un número desconocido. Casi no contesto, pero al final respondí. Era una mujer que preguntó si era amiga de Kelsey. Dijo que se llamaba Amanda y que la conocía de otro grupo de amigos de hace algunos años. Había escuchado de unos conocidos que había bronca por el supuesto diagnóstico de Tourette de Kelsey y quería saber si de verdad tenía esa condición. Decía que no quería andar de chismosa, pero algo en su tono me hizo ser cautelosa. Le expliqué lo que habíamos descubierto, con cuidado de no sonar grosera. Le conté sobre los patrones que detectamos y la confrontación en casa de Diana. Amanda se quedó callada un buen rato, y luego me dijo que hace 2 años, Kelsey les había dicho que tenía lupus. Le contó a todo ese grupo que estaba luchando con una enfermedad autoinmune muy grave. Cancelaba planes por supuestos brotes y hablaba de que le iba mal con los medicamentos, pero Amanda nunca vio síntomas reales. Jamás tuvo el sarpullido en mariposa, ni se le inflamaron las articulaciones, ni nada visible. Solo contaba historias muy dramáticas de doctores y días malos. Al final, ese grupo de amigos se fue deshaciendo por otras razones, pero Amanda siempre se quedó con la duda. Ahora que escuchó lo del Tourette falso, se dio cuenta de que era un patrón. Sentí un vacío en el estómago al oírla. No era solo una mentira, era algo que Kelsey hacía una y otra vez con diferentes grupos. Esa noche, Terrell y yo nos sentamos en el sillón a platicar. Él me dijo que le daba cierta satisfacción haber tenido razón después de meses, sospechando que Kelsey mentía, pero también sentía tristeza por perder a alguien que pensábamos que era amiga. Me confesó que en realidad nunca le cayó bien Kelsey, incluso antes de aquel insulto famoso. Siempre la sintió falsa, pero no dijo nada porque era mi amiga y no quería meterse en problemas. Ahora, me dijo que estaba orgulloso de que yo hubiera confiado en mi intuición, que me arriesgara al drama social y a las consecuencias por defender lo que era correcto. Eso, dijo, requiere valor, sobre todo cuando todos los demás seguían del lado de Kelsey. Me recargué en su hombro y le dije que, la verdad, más que nada sentía alivio. Estar con la duda todo el tiempo y cuestionarme cada cosa había sido agotador, siempre preguntándome si era mala amiga por notar patrones, siempre sintiéndome culpable por sospechar. Ahora sabía que hice bien en confiar en lo que veía. Nos quedamos un rato así, en silencio,
con la tele sonando bajito y el brazo de Terrell cálido sobre mis hombros. Afuera, veíamos las luces de la ciudad parpadeando en la oscuridad. Todo se sentía diferente, pero también más firme y real. Al siguiente fin de semana, Diana mandó un mensaje en el grupo invitándonos otra vez a su casa. Dijo que estaría padre convivir sin drama. Nadie necesitó preguntar a qué se refería. Llegué con Terrell y una botella de vino. Becca llegó con su novio, Mira llevó galletas caseras y Portia llegó directo del trabajo, todavía con ropa de oficina. Nos acomodamos en la sala de Diana. Alguien puso música y la plática fluyó sola. Desde el principio se sentía diferente. Nadie estaba a la defensiva, ni esperando que pasara algo raro. Nadie estaba midiendo cada palabra ni preparándose para apagar incendios. Solo platicábamos y nos reíamos como cualquier grupo de amigos en una noche tranquila. Me sorprendí a mí misma relajándome de una forma que no sentía desde hacía meses. Bajé los hombros, dejé de apretar la mandíbula y me di cuenta de cuánto estrés traía encima hasta que se fue. Hablamos de cosas normales, planes de fin de semana, restaurantes nuevos, una película que alguien había visto, charlas sencillas, sin estar cuidando los sentimientos de nadie, ni esquivando indirectas disfrazadas de síntomas médicos. Como a las 9, el novio de Becca soltó que qué alivio ya no tener que lidiar con Kelsey. Lo dijo bajito, como dudando si estaba bien mencionar su nombre. Becca le apretó la mano y le dijo que no pasaba nada, que podíamos hablar de eso. Nos contó que llevaba meses justificando el comportamiento de Kelsey con él después del incidente de la cena de aniversario. Cada vez que él se quejaba de sentirse insultado, ella defendía a Kelsey y le explicaba lo del Tourette, pidiéndole que fuera comprensivo. Él lo aceptaba por confianza en Becca, pero nunca le creyó a Kelsey lo de la enfermedad. Dijo que todo eso generó tensión entre ellos porque sentía que Becca prefería creerle a su amiga antes que a él. Con Kelsey fuera del cuadro, la relación entre ellos se sentía más sólida que nunca. Se entendían mejor, y Becca, en lugar de ponerse del lado de alguien que lo había tratado mal, ahora sí le demostraba su apoyo. Becca reconoció que se sentía horrible por haberlo hecho pasar por todo eso. Explicó que estaba tan empeñada en ser la amiga comprensiva de todos, que de plano dejó de lado los sentimientos de su propio novio. Todos en el grupo asintieron, entendiendo de inmediato. Cada quien, a su manera, había caído en lo mismo. 3 días después, justo en el súper, me topé con Kelsey. Andaba yo escogiendo aguacates en la sección de frutas y verduras cuando escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Me volteé y ahí estaba ella, como si nada, con su canastita y una sonrisa que parecía de lo más normal. Me preguntó cómo me iba y qué había hecho últimamente, con un tono tan alegre que cualquiera pensaría que seguíamos siendo amigas cercanas que solo tenían rato sin verse. Me le quedé viendo, tratando de digerir el descaro, pero me mantuve tranquila y le contesté que estaba bien. Siguió platicando, contándome de su semana, de una serie que estaba viendo y que si un día queríamos ir por un café. Yo agarré mis aguacates y le dije que tenía que terminar mis compras. Su sonrisa se borró al instante. Dio un paso hacia mí y su cara cambió por completo. La fachada amable se vino abajo y me habló bajito y enojada, diciéndome que le había arruinado la vida. Según ella, hice que todos le dieran la espalda. Destruí sus amistades y la dejé como mentirosa. Su voz, llena de rabia, ya no tenía nada que ver con el tonito simpático de hace un minuto. Yo le respondí que lo que le pasó fue consecuencia de fingir una discapacidad para lastimar a otros. Me reclamó que no tenía pruebas y que lo hacía porque le tenía envidia por la atención que recibía. Pasé mi carrito junto a ella y simplemente me aparté. Me gritó que me iba a arrepentir, pero no volteé ni me detuve. Ya en el coche, mientras guardaba las compras, tenía las manos temblando. Esa misma noche, al checar redes sociales, vi varias publicaciones ambiguas de Kelsey sobre la traición y las amistades falsas. Escribió cosas sobre cómo la gente te abandona, justo cuando más los necesitas, y que por fin había descubierto quiénes eran realmente sus amigos. Subió frases sobre la lealtad y la traición. Hasta compartió artículos sobre discriminación hacia personas con discapacidad. Todo estaba claramente dirigido a nuestra situación, pero redactado para que ella pareciera la víctima. En cuestión de horas me empezaron a llegar mensajes de conocidos que no estuvieron presentes en el departamento de Diana, preguntando qué había pasado, si era cierto que todos la habíamos dejado sola, y queriendo escuchar mi versión. A todos les contesté lo mismo. Expliqué los patrones extraños que notamos con sus tics. Les conté cómo sus insultos siempre coincidían con opiniones que antes nos había dicho en privado, y mencioné que su Tourette solo aparecía en inglés y nunca en conversaciones uno a uno. No adorné nada. Solo conté lo que realmente vimos y dejé que cada quien sacara sus conclusiones. La mayoría contestó cosas como, ahora que lo mencionas, o, la verdad yo también lo sospeché. Unos días después, recibí mensaje de una tal Leah, compañera de trabajo de Diana, a la que solo había visto en un par de fiestas. Me dijo que Diana le platicó lo de Kelsey y que le gustaría invitarme a un café si tenía tiempo. Algo en su mensaje me pareció genuino y acepté verla en una cafetería cerca de mi depa. Leah llegó puntual, sonriendo, y pidió 2 lattes. Sin rodeos, me contó que en la universidad le pasó algo parecido con una amiga que fingió tener lupus para llamar la atención. Todo su grupo la apoyó durante su enfermedad, la acompañaban a citas, le llevaban comida y justificaban cualquier cosa solo porque la amiga decía estar enferma.
Pasaron casi 2 años antes de que alguien se diera cuenta que nunca le habían diagnosticado nada, y todo era mentira. Lea me confesó que esa traición la dejó marcada. Durante años dudó de sí misma, preguntándose cómo pudo dejarse engañar así. Escuchar la historia de Kelsey le removió esos recuerdos, pero también le trajo alivio al ver que no era la única que había pasado por algo así. Platicamos más de 1 hora sobre manipulación, culpa y cómo hay gente que se aprovecha de las buenas intenciones ajenas. Lea sacó el celular, me enseñó artículos sobre trastornos facticios y el síndrome de Munchausen, explicando que hay personas que inventan enfermedades o discapacidades por una necesidad psicológica de atención o compasión. Lo que describían esos artículos era igualito a Kelsey, personas que cada rato decían tener algo diferente, síntomas que nunca cuadraban del todo, y que se alimentaban del drama y la atención que generaba su enfermedad. Leer eso me movió mucho. Había estado enojada con Kelsey por mentir y dañar a la gente, pero entender el trasfondo psicológico me dejó más bien con lástima mezclada con frustración. No justificaba nada de lo que hizo, pero al menos daba un poco de contexto de por qué alguien haría tanto daño. Lea y yo terminamos el café y nos pasamos los teléfonos. Me contó que Diana le dijo que pronto se reuniría el grupo y que quería unirse si todos estaban de acuerdo. Le dije que lo iba a preguntar, pero que seguro estarían felices de conocerla. También le agradecí que se tomara el tiempo de contactarme y que ojalá Kelsey pronto recibiera la ayuda que necesitaba. Seguimos hablando otro rato, mientras me contaba historias de cómo desde la prepa Kelsey decía tener distintas enfermedades. Les contó a todos que tenía síndrome de fatiga crónica en segundo de universidad. Luego cambió a fibromialgia cuando vio que ya nadie le hacía caso. La voz de su hermana se quebró cuando me contó que sus papás la llevaron con un montón de especialistas, pero nunca le encontraron nada. Me dijo que llevaban años tratando de convencerla de ir a terapia, pero que Kelsey siempre decía que el problema eran los demás. Al colgar, sentí una mezcla rara de tristeza y alivio. Tristeza por saber que Kelsey tenía problemas muy serios y llevaba años lastimando a su gente, y alivio de comprobar que mis sospechas no eran infundadas y que no estaba loca por dudar de ella. Le mandé un mensaje a Diana para contarle lo que averigüé, y me contestó de inmediato diciendo que ahora todo le cuadraba. 2 semanas después, Diana me llamó con una noticia que me emocionó muchísimo. Le habían dado otro ascenso en el trabajo, esta vez mucho más importante, con un aumento considerable, y ahora tenía su propio equipo a cargo. Para celebrarlo, organizamos una cena en el mismo restaurante donde, en la fiesta de su ascenso anterior, Kelsey la había llamado tonta. Pero en esta ocasión el ambiente era completamente diferente. Todos llegamos sonrientes, relajados, pidiendo entradas y bebidas, sin ni una pizca de tensión. A mitad de la comida, Diana se puso de pie y levantó su copa para agradecer nuestro apoyo en todo lo que pasó con Kelsey. Nos contó que aprender a confiar en sus percepciones y poner límites la hizo crecer como líder en el trabajo. Habló con una voz firme y segura de cómo esa experiencia le dejó claro que no tenía por qué tolerar faltas de respeto, aunque vinieran disfrazadas de excusas. Todos brindamos y alguien soltó una broma sobre lo mucho mejor que es celebrar sin tener que esperar insultos inesperados. Y las carcajadas se sintieron genuinas, liberadoras, como hacía meses no pasaba en nuestras reuniones. Esa noche, ya en casa mientras nos preparábamos para dormir, Terrell me dijo que me notaba distinta, más ligera, menos tensa y más presente cuando platicábamos. Me quedé pensando y me di cuenta de que tenía razón. Durante meses estuve cargando la ansiedad de tratar de manejar el comportamiento de Kelsey y de dudar de mis propias percepciones. Antes de cada reunión mentalmente me preparaba para lo que Kelsey pudiera decir, y cada vez que hablaba con alguien del grupo, tenía que decidir si compartía mis inquietudes o mejor me quedaba callada para no generar conflicto. Toda esa energía se liberó cuando por fin enfrenté la situación. Ahora podía disfrutar de mis amigos sin estar al pendiente de controlar a alguien más. Terrell me abrazó y me dijo lo orgulloso que estaba de mí, recordándome que él lo había notado desde el principio, pero dejó que yo llegara a mis propias conclusiones porque sabía que necesitaba confiar en mi propio criterio. El fin de semana siguiente, Becca nos invitó a todos a un brunch en su depa. Llevaba casi 3 años con su novio, y todos sabíamos que la cosa iba en serio, pero cuando se levantó para dar un anuncio, no tenía idea de lo que iba a decir. Nos contó que ya se iban a vivir juntos, y que habían encontrado un lugar con una recámara extra para cuando quisiéramos visitarlos. Todos la felicitamos y empezamos con las preguntas sobre el nuevo depa, pero de repente me miró y dijo algo que me tomó por sorpresa. Le contó a todos que el hecho de verme enfrentar a Kelsey la inspiró a ser más firme en su propia vida. Dijo que durante años había dudado de sus propios instintos y se adaptaba para no incomodar a nadie. Cuando su novio fue insultado en la cena de aniversario, ella sintió coraje, pero se guardó todo por no exponer a Kelsey. Verme confiar en lo que observaba y hablar claro, le mostró que está bien priorizar lo que uno siente sobre la presión de los demás. Según ella, eso le cambió la vida en más de un sentido. Empezó a expresarse más en el trabajo, a poner límites con su familia y a ser más honesta sobre lo que quería con su novio. Él le apretó la mano y sonrió. Y en ese momento sentí un orgullo inesperado al darme cuenta de que mis acciones ayudaron a alguien a encontrar su voz. La plática naturalmente giró a cómo todos habíamos permitido el comportamiento de Kelsey. Mira admitió que desde el principio notó cosas raras,
pero prefirió no decir nada para no ser la que dudara de la discapacidad de alguien. Diana contó que se sintió igual, especialmente después de que leímos artículos sobre el síndrome de Tourette y nos prometimos ser comprensivos. Estábamos tan enfocados en ser buenos aliados que ignoramos señales clarísimas. Ahora Becca señalaba que Kelsey se aprovechó de nuestras ganas de ser empáticos y usó eso como escudo para portarse cada vez peor. Platicamos sobre la importancia de creerle a las personas cuando comparten una condición, pero también de no ignorar cuando las cosas no cuadran. Viéndolo en retrospectiva, el patrón era obvio. Cada tic coincidía sospechosamente con algún comentario privado de Kelsey. Cada arrebato pasaba justo cuando más daño podía hacer, y cada explicación estaba diseñada para que nos sintiéramos demasiado culpables como para cuestionarla. Nos prometimos confiar más en nuestros instintos y ser honestos cuando algo nos pareciera raro en futuras amistades. Lea, que casi no había hablado, aprovechó una pausa para compartir que ella tuvo que enfrentar que no le creyeran cuando reveló una condición real de salud hace unos años. Mucha gente dudó porque no era algo visible y los síntomas variaban, así que tuvo que llevar papeles al trabajo y educar a sus amigos sobre lo que le pasaba. Saber de las mentiras de Kelsey le daba mucho coraje, porque personas como ella hacen más difícil que se tome en serio a quienes sí tienen una discapacidad. Cuando alguien finge una condición, hace que todos los demás reciban dudas. Los doctores se vuelven más escépticos, los amigos son más reservados al apoyar y los empleadores cuestionan si de verdad se necesitan adaptaciones. El daño va mucho más allá de nuestro grupo. Nos quedamos un momento en silencio, asimilando que las mentiras de Kelsey tienen implicaciones mucho más grandes que solo herir sentimientos. Alimentan una cultura de desconfianza que perjudica a quienes sí enfrentan retos reales. 3 semanas después, me invitaron a una fiesta de cumpleaños de alguien del trabajo. Por poco no iba cuando vi que Kelsey también estaba invitada, pero Terrell me animó a no dejar que su presencia dictara mi vida social. Al entrar, la vi de inmediato al fondo del salón y ella también me vio, poniéndose pálida. En las siguientes 2 horas se mantuvo lo más lejos posible, no solo de mí, sino también de Diana, Becca y Mira, que también estaban ahí. Se fue temprano, sin despedirse, y noté que varios comentaron lo callada y apagada que se veía. La anfitriona incluso mencionó que Kelsey parecía otra, mucho menos llamativa de lo normal. Alguien más hizo notar que no tuvo ningún tic en toda la noche, algo raro considerando que supuestamente eran súper frecuentes sus arrebatos. No di ninguna explicación, solo me quedé escuchando mientras la gente empezaba a sacar sus propias conclusiones. 2 días después, la anfitriona me llamó porque había notado la tensión en la fiesta y quería averiguar qué había pasado. Me confesó que invitó a Kelsey antes de enterarse de la situación y que se sentía fatal por haber provocado un ambiente tan incómodo. Le conté todo desde el inicio, explicándole el patrón de insultos, el momento, la manera en que usaba las palabras y la evidencia del almuerzo privado. Ella me escuchó sin interrumpir y al final soltó un suspiro largo. Me dijo que siempre le había parecido raro lo del supuesto Tourette de Kelsey, pero que sentía que no podía decir nada sin quedar como la mala. Según ella, los tics de Kelsey parecían muy planeados y justo a modo según la situación, y había notado que siempre que insultaba a alguien era a personas de las que primero se quejaba en privado. Aún así, había preferido callarse porque no quería verse insensible ni quedar mal con el tema de la discapacidad. Ahora que por fin entendía todo, sentía un alivio enorme de confirmar lo que su intuición ya le decía desde hace tiempo. Pasaron 3 meses y el grupo de amigos encontró de nuevo su ritmo. Lea se volvió parte central del grupo y encajó perfecto con su forma tan directa y su buena vibra. Empezamos a invitar a más conocidos y todo se sentía mucho más relajado y auténtico que en el último año. Ya nadie tenía que andar con pies de plomo ni prepararse para comentarios desagradables. Ahora sí podíamos echarnos porras sin miedo a que alguien saliera con una grosería disfrazada de chiste. Nos quitamos de encima la carga de siempre estar gestionando las actitudes y reacciones de Kelsey. Las convivencias se volvieron más simples y sinceras. En una noche de juegos que organizó Diana, nos quedamos riendo y platicando hasta tarde, sin ninguna tensión. Becca llevó a su novio, y por primera vez, realmente se notaba que la estaba pasando bien, sin sentirse incómodo ni como blanco de nadie. Mira preparó su famosa lasaña y todos la elogiaron de corazón, sin que nadie saliera con comentarios fuera de lugar sobre sus habilidades en la cocina. Con la salida de Kelsey y su ambiente tóxico, se abrió espacio para que las amistades crecieran y fueran más auténticas. Esa noche, Diana me jaló aparte y me contó algo personal. Llevaba 2 meses en terapia tratando de procesar todo lo que había pasado. Su terapeuta le ayudó a entender patrones de manipulación y abuso emocional, y empezó a ver cosas que antes no veía. Me explicó que Kelsey se aprovechó de la empatía que genera la discapacidad para evitar enfrentar las consecuencias de su maltrato. Las sesiones le sirvieron para identificar dinámicas similares en otros lados, incluso con una compañera de trabajo que hacía lo mismo, pero usando otras justificaciones. Diana me dijo que ahora tenía límites más claros en todas las áreas de su vida y que ya no aceptaba cosas que la incomodaban solo porque alguien tenía una excusa o la hacía sentir culpable por poner un alto.
Me agradeció de nuevo por haber hablado, porque eso detonó una serie de cambios positivos en su vida, mucho más allá de sacar a una persona tóxica del grupo. Como un mes después, empecé a escuchar novedades por amigos en común. Portia estuvo en un evento de networking en el centro, y Kelsey se le acercó junto a la mesa de bocadillos. Kelsey le sonrió, súper amable, y le preguntó cómo estaba, como si fueran grandes amigas. Portia fue cordial pero breve, sin pasar de los saludos forzados. Luego, me contó que sintió que la amabilidad de Kelsey era pura fachada, como si estuviera actuando para que la gente alrededor la viera. Cuando Portia se retiró para ir a platicar con otra persona, Kelsey alzó la voz lo suficiente para que los que estaban cerca escucharan, y soltó un comentario sobre lo feo que es cuando la gente abandona a sus amigos con discapacidad, y que muchos presumen apoyar derechos pero a la mera hora muestran su verdadera cara. Portia sintió todas las miradas encima mientras se alejaba. Me dijo que su primer impulso fue regresarse a aclarar todo, explicar la verdad a esas personas que probablemente la estaban juzgando, pero prefirió irse. Encontró un rincón tranquilo, respiró profundo y se recordó a sí misma que engancharse era justo lo que Kelsey buscaba. Esa noche me marcó para contarme todo, y la verdad platicamos como una hora. Me dijo que irse sin contestar se sintió como una gran victoria, aunque no fue fácil. Vio clarito la manipulación y no cayó en el juego de Kelsey. Cuando nos reunimos el fin de semana siguiente y Portia nos contó todo, celebramos sus avances para identificar actitudes tóxicas y poner límites. Diana dijo que era aprendizaje para todos, darnos cuenta de la manipulación y no quedarnos atorados queriendo quedar bien o explicarnos con gente que ya tiene una opinión hecha. Toda la experiencia con Kelsey nos enseñó a confiar en nuestro instinto y no engancharnos con personas que solo buscan dejarte mal. Brandon también fue esa vez, y en un momento me sacó aparte para decirme algo que no esperaba. Me agradeció por lo que hice, por sacar el tema de Kelsey y lograr que ya no estuviera en el grupo. Me confesó que llevaba meses temiendo cada reunión social, nada más pensando en que ella iba a estar. Cada vez que Becca quería que se integrara con sus amigas, le daba ansiedad pensando en lo que Kelsey podía decir de él o de su relación. El comentario sobre que era poco atractivo en su cena de aniversario le dolió mucho, aunque hizo como que no pasaba nada. Me dijo que para Becca sus amigas eran súper importantes, y él quería formar parte de ese círculo, pero Kelsey lo hacía imposible. Ahora sí tenía ganas de salir con nosotros, porque se sentía respetado y bienvenido, en vez de ser el blanco de burlas. Becca escuchó parte de la plática y se acercó a abrazarnos. Dijo que su relación era más fuerte ahora que ya no tenía que justificar a nadie que lo tratara mal. Esa charla con Brandon se me quedó en la cabeza varios días. Me hizo pensar que ser buen amigo no es solo estar ahí incondicionalmente, sino también tener el valor de poner límites y hablar cuando ves que alguien está siendo lastimado, aunque la otra persona tenga una excusa que suene razonable. Por mucho tiempo me angustiaba la idea de ser una de esas personas que desconfían de las discapacidades, y casi permito que Kelsey siguiera lastimando a quienes quiero. Una noche, mientras Terrell y yo hacíamos la cena, platicamos de todo esto. Me dijo que el verme encontrar mi voz y defender lo que es correcto, lo hizo admirarme todavía más. Había sido testigo de cómo batallé por semanas con la decisión, tratando de equilibrar mis valores y lo que estaba viendo, y se sentía orgulloso de la manera en que manejé la situación. Le agradecí porque no lo habría logrado sin su apoyo, y ese escepticismo inicial que me ayudó a confiar en mi propio criterio. Como 2 semanas después de esa charla, nuestro grupo empezó a planear un viaje de fin de semana. Teníamos años queriendo irnos todos juntos de vacaciones, pero nunca lográbamos coincidir. Un día, Diana sugirió rentar una cabaña en la montaña para aprovechar un puente, y para sorpresa de todos, organizarlo fue súper fácil. Todos contestaron rápido los mensajes y aportaron ideas sin dramas ni tensiones. Mira encontró una cabaña perfecta donde cabíamos todos, y Becca armó un documento compartido para poner los menús y que cada quien anotara su platillo favorito. Lea se ofreció a coordinar las actividades, y buscó rutas de senderismo y lugares interesantes cerca. A la mitad de la planeación me cayó el 20 de que antes, cuando Kelsey estaba en el grupo, esto habría sido imposible. Siempre había una tensión que hacía que nada fluyera. Alguien proponía algo y Kelsey le encontraba algún pero. Se quejaba del precio, del lugar, de la fecha, y acababa echando a perder todo el plan. En cambio ahora, todo iba viento en popa porque de verdad todos queríamos que saliera bien, y nadie estaba poniendo trabas por puro gusto. El viaje fue a principios de otoño, justo cuando los árboles empezaban a cambiar de color. Salimos el viernes por la tarde, y esa noche nos dedicamos a instalarnos en la cabaña y cocinar entre todos. El sábado nos fuimos de caminata, y en la noche encendimos una fogata en el patio. El fuego chisporroteaba y lanzaba chispas al cielo oscuro mientras nos sentábamos en círculo, envueltos en cobijas y con una bebida en la mano. Diana empezó a hablar de lo que había aprendido de todo el rollo con Kelsey. Dijo, eso me enseñó a confiar en mi intuición, aunque no siempre coincida con lo que creo que debería pensar. Ella sentía que algo no cuadraba en el comportamiento de Kelsey, pero se obligaba a ignorar esas señales porque no quería juzgar mal a alguien con una discapacidad. Ahora en terapia estoy aprendiendo a escuchar mis corazonadas y no ignorarlas solo porque me incomodan, explicó. Becca coincidió y dijo,
Aprendí que apoyar a alguien no significa aguantarle todo. Puedes entender que una persona tiene dificultades y aún así, pedirle que se haga responsable de cómo trata a los demás. Mira, agregó, a mí esa experiencia me enseñó la importancia de hablar las cosas de frente y ser honestos. Todos le dábamos vueltas al asunto en vez de enfrentarlo, y eso solo permitió que el problema creciera. Lea había estado callada casi todo el tiempo, escuchando a los demás compartir. Cuando hubo un silencio, ella intervino. Para mí, el ser bienvenida en este grupo ha significado muchísimo. Aprecio que aquí todos buscamos amistades de verdad, no solo convivir por compromiso o para las redes. Nos contó que antes estuvo en otros grupos donde la gente era doble cara y se la pasaban hablando mal de los demás a sus espaldas. Nuestro grupo es diferente porque ya pasamos por algo difícil juntos y seguimos aquí, más unidos, dijo. Su punto de vista, sobre todo porque se unió después de todo el drama, nos hizo notar lo mucho que habíamos crecido. Ya no éramos los mismos que antes asentían con cara de lástima cada vez que Kelsey justificaba su mala actitud por cuestiones de salud. Aprendimos a notar la manipulación, a poner límites y a tener esas conversaciones incómodas cuando hacía falta. Más o menos 3 semanas después del viaje, me enteré por un conocido que Kelsey se había mudado a otra ciudad. No supo decirme si fue por trabajo o simplemente para empezar de cero, pero el caso es que ya no estaba por aquí. Una parte de mí esperaba que estuviera recibiendo ayuda profesional y tomando mejores decisiones en su nueva etapa. Otra parte esperaba que estuviera aprendiendo a asumir responsabilidad en vez de esconderse tras excusas. Pero, sobre todo, me sentí aliviado de que ya no formara parte de nuestro círculo. Ya no tenía que preocuparme por toparme con ella en algún evento ni escuchar que andaba inventando cosas sobre nosotros. Ahora era asunto de otra gente. Ojalá estuviera trabajando en sí misma y no complicándole la vida a nadie más. Le conté la noticia al grupo y todos reaccionaron igual. Le deseamos lo mejor, pero desde lejos, y agradecimos la distancia. Diana organizó una reunión para conmemorar el primer aniversario de la vez que la enfrenté en su depa. Mandó invitaciones diciendo que era una celebración de honestidad y crecimiento. Llegamos todos con comida y bebidas, y pasamos la noche riéndonos, platicando y recordando cuánto habíamos cambiado. Diana propuso un brindis por la amistad genuina, la que se basa en confianza y sinceridad, no en cuidarse de todo. Chocamos los vasos y yo miré a estas personas que se animaron a enfrentar una verdad incómoda conmigo. Pudimos haberlo ignorado y seguir tapándolo de Kelsey por no meternos en problemas. Pudimos dejar que siguiera lastimando gente porque confrontarla se sentía muy pesado. Pero nos animamos a tener esa plática difícil y salimos más fuertes. Esa noche, el ambiente fue tan ligero y real, algo que no sentíamos en nuestras reuniones desde hacía más de un año. Un par de semanas después, Mira llevó a alguien nuevo a la reunión. Nos lo presentó como su novio, y la verdad se veía nervioso por conocer a todos al mismo tiempo, pero lo recibimos súper bien. Lo incluimos en la conversación y se relajó rápido. Más tarde, Mira me jaló aparte y me confesó, antes, cuando Kelsey estaba en el grupo, yo no me hubiera animado a traer a alguien que me importa. Nunca sabías qué comentario mala onda podía soltar y no quería exponerlo a eso. Ahora me siento tranquila porque sé que aquí lo van a tratar bien y con respeto. Verla presentarle a su novio al grupo con tanta confianza me hizo darme cuenta de cuánto afectaba la presencia de Kelsey, en formas que ni notábamos hasta que ya no estuvo. El novio de Becca, Brandon, propuso celebrar nuestro aniversario en casa de Diana, todos juntos. Dijo que era perfecto porque este grupo siempre ha estado ahí para nosotros, y también se merece disfrutar de los buenos momentos. Terrell aceptó sin pensarlo, y a mí me encantó la idea de celebrar ese momento tan especial, rodeados de quienes realmente nos quieren. Diana se ofreció a recibirnos en su depa, y dijo que ella se encargaba de la comida, siempre y cuando los demás llevaran las bebidas. La noche de nuestro aniversario llegamos al departamento de Diana con una botella de vino, y nos encontramos con la sala adornada con serpentinas, y un letrero que decía, «Felicidades». Mira había hecho un pastel con nuestros nombres, y Portia puso unas flores muy bonitas en la mesa. Lea llegó con su novia, a quien ya conocíamos, y las dos se veían contentísimas de festejar con nosotros. Todos nos sentamos alrededor de la mesa de comedor de Diana, comiendo pasta y pan de ajo mientras íbamos contando anécdotas de Terrell y de mí. Brandon compartió cómo fue la primera vez que conoció a Terrell, y cómo él se puso todo protector preguntándole cuáles eran sus intenciones conmigo. Diana contó que siempre supo que éramos una pareja fuerte por la forma en que Terrell me veía durante todo el rollo con Kelsey. Portia comentó que admiraba cómo enfrentábamos los problemas juntos, en vez de dejar que nos separaran. Lea levantó su copa y dijo, «Ojalá algún día encuentre una relación tan fuerte como la de ustedes». Terrell me apretó la mano por debajo de la mesa, y yo sentí un agradecimiento enorme por esas personas y por ese momento. Al terminar de cenar, Brandon propuso un brindis y bromeó. Sobrevivir juntos al drama de Kelsey fue mejor que cualquier terapia de pareja. Todos soltaron la carcajada. Terrell estuvo de acuerdo, y añadió que esa experiencia nos enseñó a comunicarnos mejor y a confiar uno en el otro. Yo agregué, enfrentar los retos como equipo hizo que nuestra relación creciera de una manera que los momentos fáciles jamás podrían. Chocamos las copas y miré a mis amigos, pensando en lo mucho que nos apoyaron y en cómo siempre han preferido la honestidad aunque sea incómoda. Esa noche se sintió ligera, sincera y llena de ese tipo de conexión
que solo se da cuando has superado cosas difíciles junto a otros. Unos días después, recibí un mensaje por redes sociales de una chica llamada Jessica, a la que había visto un par de veces en reuniones de amigos en común, pero con la que nunca tuve mucha confianza. Me contó que se enteró de lo que pasó con Kelsey a través de conocidos y quería pedirme consejos sobre una situación parecida. Su amiga había dicho recientemente que tenía una enfermedad crónica, pero Jessica notaba que los síntomas solo aparecían en momentos muy convenientes. Le daba pena dudar de la salud de alguien, pero los patrones eran tan evidentes que se le hacía imposible ignorarlos. Leí su mensaje un par de veces antes de responderle, porque recordé lo sola que me sentí cuando empecé a cuestionar a Kelsey. Le contesté que confiara en lo que estaba observando, pero que tuviera mucho cuidado en cómo lo abordaba. Le expliqué que apoyar a alguien no significa permitir conductas que lastiman a los demás, y que una discapacidad real no debe ser usada como pretexto para tratar mal a la gente. Compartí con ella parte de la información que había investigado sobre el síndrome de Tourette y le sugerí investigar algo similar sobre la condición de su amiga. Le recomendé platicar en privado con otros del grupo para ver si también habían notado lo mismo. Le advertí que enfrentar a alguien que miente sobre una discapacidad es complicado y que podía perder la amistad, pero que valía la pena, porque dejar pasar un diagnóstico falso al final daña a todos, incluso a quienes sí viven con una discapacidad real. Jessica me agradeció y dijo que se sentía menos sola al saber que alguien más había pasado por algo parecido. Le dije que podía buscarme cuando quisiera, y me dio gusto poder ayudar a alguien más a navegar por algo tan difícil. A la siguiente reunión, que fue en el depa de Mira 2 semanas después, noté luego que el grupo había crecido. Diana llevó a un compañero del trabajo que se llama Noah, del que nos había estado platicando. Becca invitó a una pareja del gimnasio que acaba de mudarse por la zona. Portia llegó con 2 amigas de su club de lectura que tenían curiosidad de conocer al grupo. Lea otra vez llegó con su novia, y además llevó a una amiga que trabaja en una organización para derechos de personas con discapacidad, donde Lea es voluntaria. El departamento estaba repleto, pero en buena onda, con voces nuevas y energía fresca mezclándose con nuestra dinámica de siempre. Noah contó anécdotas chistosas de su chamba en tecnología, y la pareja del gimnasio habló de cómo entrenan juntos para el maratón. Las amigas del club de lectura debatían si el libro más vendido del momento realmente valía la pena. La amiga de Lea compartió información sobre una colecta que iban a hacer para apoyar la defensa de los derechos de personas con discapacidad. Mientras veía a todos convivir, me di cuenta de que nuestro grupo se había vuelto mucho más abierto y cálido. Ya no estábamos tan cerrados ni tan a la defensiva con los nuevos. Lo que pasó con Kelsey nos enseñó que esconder los problemas no soluciona nada y que, en un grupo sano, se pueden tener conversaciones incómodas. El núcleo de siempre, Diana, Becca, Mira, Portia, Leah, Terrell y yo, seguía fuerte, pero ahora nos abríamos mucho más a la gente nueva. Los que llegaban aportaban nuevas ideas, perspectivas y buena vibra, sin los rollos pesados del pasado. Me sentí muy agradecida de ver lo fuerte y auténtico que se volvió nuestro grupo después de todo lo que pasamos juntos. 3 semanas más tarde, Becca me llamó con una noticia que la tenía tan emocionada que hasta le temblaba la voz. Brandon le había pedido matrimonio en un viaje a las montañas y ella aceptó sin dudarlo. Quería celebrar primero con nosotros, sus amigos, antes de contárselo a toda su familia, porque al final estuvimos ahí en los peores momentos de duda sobre su relación. Diana se ofreció a organizar la fiesta de compromiso en su casa el siguiente sábado, y todos apartamos la fecha sin pensarlo. Cuando fue la fiesta, Becca llegó con Brandon y nos enseñó el anillo mientras todos nos acercábamos a verlo. El diamante brillaba cañón con la luz y la sonrisa de Becca era la más grande que le había visto en años. Comimos botanas, hubo brindis con champaña y escuchamos a Brandon contar cómo fue la propuesta, aunque Becca no dejaba de interrumpirlo para agregar detalles que a él siempre se le olvidan. Esa noche todo fue pura alegría, sin tensiones ni el temor de que alguien fuera a arruinar el momento. Nadie estaba esperando un comentario malintencionado disfrazado de problema médico, ni hacía falta andar cuidando los sentimientos de alguien más o justificando malos comportamientos. Solo podíamos estar felices por nuestros amigos, sin complicaciones. Más tarde, Becca me llevó aparte a la cocina de Diana y me agradeció por haberle ayudado a confiar en sí misma. Me dijo, ver cómo enfrentaste a Kelsey me dio la seguridad para dejar de dudar de mí en todos los aspectos de mi vida. Me confesó que había tenido muchas dudas sobre si Brandon era realmente el indicado, sobre todo porque Kelsey siempre hacía comentarios de que él no era suficiente para ella. Pero cuando Kelsey dejó de meterse, Becca se dio cuenta de que su relación era más fuerte de lo que pensaba y que sí podía comprometerse, sin que las opiniones ajenas la afectaran. La abracé y le dije, me da muchísimo gusto que hayas encontrado a alguien que te valore. Te mereces toda la felicidad del mundo. Regresamos con las demás a la sala y seguimos celebrando, agradecidas por las amistades que habían resistido momentos difíciles y que ahora estaban más sólidas que nunca.
Empecé mi nuevo trabajo un lunes, casi al final de la primavera, en una agencia de marketing en el centro. La oficina era muy moderna, con muros de cristal y un espacio abierto donde todo era visible. Mi jefe me presentó con el equipo durante la junta de la mañana y explicó que yo iba a encargarme de la comunicación con los clientes. En mi primera semana, fui notando ciertas actitudes que me recordaron lo que aprendí con el tema de Kelsey. Un compañero, Ryan, siempre le echaba la culpa a la tecnología por no entregar a tiempo, pero yo lo veía perdiendo el tiempo en llamadas personales. Otra compañera, Jennifer, hacía comentarios pasivo-agresivos sobre los demás y luego decía que solo estaba siendo honesta. Identifiqué manipulaciones que antes quizá habría ignorado, si no fuera por lo vivido con Kelsey. Cuando Ryan intentó salirse con la suya diciendo que un trabajo no salió por un error del sistema, le pregunté cosas concretas sobre el supuesto problema, y fue obvio que no iba a aceptar excusas. Cuando Jennifer soltó una crítica hiriente sobre la presentación de una compañera y luego dijo que solo quería ayudar, le señalé que la retroalimentación útil no tiene por qué ofender. Mi jefe notó mi forma directa de manejar esos casos y me dijo: «Tienes muy buen instinto para la dinámica de la oficina». Me di cuenta de que lo que aprendí enfrentando el tema de Kelsey me hizo más segura y firme en el trabajo. Ahora detectaba rápido cuando algo no cuadraba y sabía poner límites sin sentirme mal. Esa experiencia complicada me enseñó que ser buena persona no significa aguantar malos tratos y que es mejor señalar los problemas a tiempo antes de que crezcan. Me sentí agradecida por ese crecimiento, aunque el proceso para llegar ahí no fue fácil. Diana invitó a todas a cenar a un restaurante elegante para celebrar que la ascendieron a directora senior en su empresa. Fueron 3 años de esfuerzo para llegar ahí, y por fin le ofrecieron el puesto, con un aumento considerable y un equipo a su cargo. Nos reunimos en un restaurante italiano en el centro y pedimos varias botellas de vino y mucha comida. Diana dio un pequeño discurso para agradecernos por el apoyo durante un año complicado, tanto en lo personal como en lo profesional. Dijo que en los últimos 12 meses aprendió a enfrentar los problemas de frente, en lugar de evitar el conflicto, y que eso la había hecho una mejor líder. Explicó que su nuevo puesto requería tener conversaciones difíciles con su equipo y con clientes, pero se sentía lista gracias a lo que aprendió a raíz de la situación con Kelsey. Atribuyó esa experiencia a haber mejorado su comunicación y su confianza en sí misma. Portia levantó su copa y dijo: «Diana siempre ha sido una líder nata, pero ahora tiene la sabiduría para demostrarlo». Mira, añadió: «Este ascenso es más que merecido. Ya era hora». Terrell comentó: «He visto cómo ha crecido Diana este año. Su empresa tiene mucha suerte de tenerla». Yo me sentía muy orgullosa de ver a mi amiga recibir el reconocimiento que tanto se ganó, mientras se convertía en una mejor versión de sí misma a pesar de los retos. Esa noche realmente se sentía como una celebración del crecimiento y el éxito que llegan cuando te atreves a enfrentar los problemas, en lugar de hacer como que no existen. En la siguiente reunión, Portia nos contó que llevaba unos meses en terapia para trabajar temas personales. Dijo: «Lo que pasó con Kelsey me hizo darme cuenta de que tiendo a dudar de mí misma y muchas veces pongo la comodidad de los demás antes que mis propios instintos». Su terapeuta le ayudó a ver que ese afán de querer complacer a todos venía desde que era niña y estaba aprendiendo a equilibrar el ser solidaria sin dejar de cuestionar lo que no le parece. Explicó: «Estaba tan enfocada en ser buena amiga para Kelsey que ignoré señales clarísimas de manipulación solo porque me incomodaba confrontarla». Su terapeuta le enseñó sobre los límites y las relaciones genuinas, y eso estaba cambiando la forma en que se relacionaba con todas. Compartió algunos aprendizajes sobre cómo identificar cuando el apoyo se convierte en permisividad y cómo confiar en lo que una ve, aunque alguien más quiera convencerte de que exageras. Diana comentó: «Yo he tocado temas parecidos en terapia y aprecio mucho que seas tan abierta con lo que estás trabajando». Becca admitió: «Yo también me he preguntado por qué justificaba tanto el comportamiento de Kelsey, y me di cuenta de que también tengo la tendencia de querer complacer a todos». Mira asintió: «A mí me enseñaron a siempre darle el beneficio de la duda a la gente, y eso me hace caer fácil en manipulaciones». Todas nos beneficiamos de que Portia compartiera lo que estaba aprendiendo, y la charla permitió que cada quien reflexionara sobre su propio proceso de crecimiento. Me sentí agradecida de tener amigas dispuestas a hacer el esfuerzo de conocerse mejor y ser más auténticas en sus relaciones. Lea propuso que como grupo de amigas fuéramos voluntarias a la Organización de Derechos de Personas con Discapacidad, donde ella trabaja medio tiempo. Dijo: «Estaría padre hacer algo positivo después de lo que pasó con Kelsey». Y todas aceptamos de inmediato. Nos apuntamos para apoyar en un evento de concientización en el parque un sábado por la mañana. La organización había montado módulos informativos sobre distintas discapacidades, y nosotras ayudamos a repartir materiales y responder preguntas que nos hacían las personas que se acercaban. Pasé 2 horas platicando con familias y personas sobre los recursos disponibles para quienes viven con alguna discapacidad. Aprendí mucho sobre los retos reales que enfrentan, incluyendo la desconfianza que a veces genera la gente que finge una condición solo para llamar la atención o recibir algún beneficio. Una mujer con esclerosis múltiple me contó: «A veces la gente piensa que exagero porque hay días en los que me ven bien y otros en los que de plano no puedo ni moverme». Un hombre con Tourette explicó: «Muchos no me creen el diagnóstico porque mis tics son leves y no como lo que sale en la tele, que piensan que todos decimos groserías.
Una mamá con un hijo autista compartió lo frustrante que es que la gente cuestione si su niño realmente necesita apoyos. Platicar con ellos me hizo darme cuenta de que lo que hizo Kelsey no solo nos afectó a nosotras. Personas que fingen discapacidades le ponen la vida más difícil a quienes sí viven con ellas, porque después la gente ya no les cree o no les dan la ayuda que necesitan. Mi experiencia como voluntaria fue una forma de aportar algo bueno y de aprender sobre lo que realmente significa vivir con una discapacidad, no la versión inventada que Kelsey mostró. Lea llevó a 3 amigas a la siguiente reunión y nos las presentó diciendo que eran amigas suyas de la universidad y que venían de otra ciudad, pero que les gustaría conocer a su grupo local. Las 3 se acoplaron enseguida, platicaron de todo y mostraron interés genuino por conocernos. Una de ellas era trabajadora social y contó historias muy interesantes de su chamba. Otra estaba terminando una maestría en salud pública y tenía puntos de vista muy buenos sobre el acceso a la salud. La tercera era maestra y nos hizo reír con anécdotas sobre sus alumnos. Sentí que nuestro círculo de amigas crecía de forma sana, con nuevas perspectivas y sin el peso de lo que pasó con Kelsey. Notaba lo diferente que eran ahora las reuniones. Ya no había tensión ni miedo de que alguien dijera algo fuera de lugar. Ya no era necesario andar con cuidado o tratar de adivinar reacciones. Podíamos relajarnos y gozar el momento, sin el estrés constante que antes provocaba la presencia de Kelsey. Me alegraba ver cómo nuestro grupo se volvía más fuerte y genuino. Aprendimos que una amistad real implica honestidad, aunque duela, y apoyarnos en los momentos difíciles en vez de solapar conductas dañinas. Las nuevas amigas que llegaban a nuestro grupo lo hacían sobre una base sólida, porque habíamos pasado juntas algo muy pesado y salimos adelante. 18 meses después de la última vez que vimos a Kelsey, me encontré a su hermana en una cafetería del centro. Casi no la reconozco, pero se acercó, sonriendo un poco nerviosa, y me preguntó si podíamos platicar. Nos sentamos junto a la ventana y me agradeció que hubiera puesto límites con Kelsey, aunque fuera difícil. Me explicó. Kelsey la pasó muy mal después de perderlas a todas y hace 6 meses por fin aceptó ir a terapia. Su terapeuta le diagnosticó un trastorno facticio y están trabajando en entender por qué inventa problemas de salud para llamar la atención. Su hermana me dijo que Kelsey apenas comienza a aceptar lo que hizo, aunque todavía le cuesta tomar responsabilidad completa. Agregó que la recuperación va para largo y quizá nunca sea total, pero que era la primera vez que Kelsey admitía que tenía un problema. Me agradeció otra vez por no seguir permitiendo esa conducta y mencionó que ver a Kelsey perder a todas sus amigas fue el golpe que necesitaba, aunque doliera mucho. Yo le dije que ojalá Kelsey siga con su tratamiento y encuentre formas más sanas de vivir. Le aclaré que no me interesa retomar ninguna relación, pero sinceramente le deseo lo mejor desde lejos. Terminamos el café, nos despedimos y me fui con sentimientos encontrados. Me daba gusto que Kelsey recibiera ayuda, pero tenía claro que nuestra amistad no tenía arreglo. La traición fue demasiado grande y la confianza, imposible de recuperar. Le mencioné a su hermana que ojalá la terapia le ayude a Kelsey a tener relaciones más sanas en el futuro, pero también dejé claro que no quiero volver a tener contacto ni saber de ella. Ese límite es necesario para cuidar mi bienestar y el de mis amigas. Todas batallamos mucho para reconstruirnos después de sus mentiras, y no pienso arriesgar lo que hemos logrado. Le deseo lo mejor, como a cualquier persona que atraviesa algo difícil, pero eso no significa volverle a abrir la puerta. Hay puertas que se cierran por algo y esta es una de ellas. 3 semanas después, Terrell y yo organizamos una cena en el DEPA e invitamos a Diana, Becca, Mira, Portia y Lea, junto con 3 compañeros de trabajo de Terrell. Me la pasé la tarde cocinando mientras Terrell ponía bonita la mesa. A las 7 empezó a llegar la gente, y pronto el DEPA estaba lleno de risas y conversaciones. Noah, uno de los amigos de Terrell, llevó vino y su esposa trajo pan casero. Todos estaban a gusto en la sala mientras yo terminaba de cocinar. Diana me ayudó a llevar las cosas a la mesa y me susurró lo padre que era ver cómo se mezclaban nuestros círculos de amigos. La cena fluyó con pláticas sobre todo tipo de temas, desde trabajo hasta viajes o historias graciosas de mascotas. Noah contó algo de su gato que nos hizo reír hasta las lágrimas. Lea y Sarah, una colega de Terrell, descubrieron que las dos son fans del mismo podcast poco conocido y se clavaron 20 minutos platicando de eso. Miré alrededor y me sentí agradecida de ver a todos tan contentos, disfrutando la compañía. Después del postre, seguimos en la sala con café y la plática siguió por horas. Cuando por fin se fueron, casi a medianoche, Terrell me ayudó a meter todo al lavavajillas. Me dijo que estaba orgulloso de la comunidad que habíamos formado, y pensé que tenía razón. Perder a Kelsey, aunque dolió, abrió la puerta a relaciones más profundas y honestas. Sin su drama, pudimos invitar a más gente y fortalecer las amistades ya existentes. Esa noche se sintió cálida y ligera, algo que nunca pasaba cuando ella estaba. 2 días después, Diana, Becca, Mira, Portia, Lea y yo tuvimos noche de chicas en casa de Mira. Pedimos comida, nos acomodamos con vino y botanas, y al final acabamos hablando de todo lo que vivimos con Kelsey. Diana contó que todo lo que vivimos le ayudó a confiar más en lo que sentía. Becca estuvo de acuerdo y dijo que ahora sabe lo importante que es hablar con la verdad, aunque a veces sea incómodo. Mira confesó que antes le sacaba la vuelta a cualquier problema, pero que hoy entiende que enfrentar las cosas a tiempo
Es necesario y hasta sano. Portia admitió que fue demasiado dura consigo misma cuando la historia de Kelsey no le hacía sentido. Lea dijo, verlas afrontar esa bronca me enseñó cómo se ve una amistad de verdad. Platicamos de lo feo que fue darnos cuenta de que alguien que queríamos nos manipulaba, pero también que eso nos unió muchísimo más. Aprendimos a hablar sin rodeos y a apoyarnos con la verdad, aunque fuera difícil, en vez de seguirnos engañando. Todo lo de Kelsey nos obligó a crecer de una forma que mejoró todas nuestras relaciones. Esa noche nos quedamos despiertas hasta quién sabe qué hora, echando el chisme y riéndonos. Y yo me sentí muy agradecida por tener amigas así, dispuestas a enfrentar lo incómodo y a construir algo mejor juntas. Ya pasaron 2 años desde aquella vez que confrontamos a Kelsey en el depa de Diana. Hoy nuestro grupo sigue creciendo, pero ahora nuestros lazos son mucho más sinceros y llenos de cariño del bueno. Diana consiguió otro ascenso en la chamba y lo festejamos como se debe, sin que nadie nos arruinara el momento. Becca y su novio se casaron en una boda hermosa, donde todos pudimos estar tranquilos y disfrutar. Mira puso su propio negocio de banquetes y entre todas la apoyamos recomendándola por todos lados. Portia se mudó a un nuevo depa y le ayudamos a ponerlo bonito. Lea nos presentó a su nueva novia, que encajó increíble en el grupo. Terrell y yo armábamos cenas cada vez más grandes para juntar a toda la banda. Todas crecimos, cada una a su manera y como amigas, después de lo que pasó con Kelsey. Yo aprendí que la verdadera amistad significa ser honesta, aunque cueste. Diana aprendió a poner límites y confiar en lo que piensa. Becca aprendió a decir lo que no le parece. Mira entendió que esquivar los problemas solo los hace peores. Portia ahora confía en lo que siente en vez de dudar siempre de sí misma. Lea encontró amigas que prefieren ser auténticas a guardar apariencias. Nosotras logramos algo real y duradero porque no permitimos malas actitudes y supimos elegir la verdad antes que la comodidad. Cada vez que nos vemos, me siento agradecida de tenerlas, porque sé que son amigas que no le sacan la vuelta a lo difícil y que siempre salimos más fuertes de cualquier cosa.